Vamos a la primera epístola de Pedro que hemos estado estudiando, el capítulo 2, versículos 4 a 8. Dice así este pasaje: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como la casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos que tú le des poder y la uses con nosotros para salvación, que tú traigas a través de ella tus bendiciones, que podamos ver a Cristo, que podamos conocerte más. Obra tú en tu palabra, Padre, que haya edificación en esta iglesia. Pedimos todo para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén. Es necesario muchas veces un número de elementos para que sirvan de algo. Por ejemplo, un ejército se compone de muchos soldados, y así pueden defender la patria o el país. Si fuera un solo soldado, pues no puede ser prácticamente nada. Aquí en este pasaje de esto habla Pedro. Habla él concretamente de una construcción, y bueno, así como nosotros, si encontramos un tabique, lo que llamamos un ladrillo, ahí solo pues no sirve para nada, no podemos usarlo para muchas cosas. Ya junto con muchos es muy útil, ¿no? Que se forma una pared, forma algo que se construyó, ya tiene una utilidad para nosotros. Entonces eso es lo que Pedro habla en este pasaje con respecto a nosotros como piedras. Pues lo que ha dicho antes Pedro es que el creyente tiene su primera responsabilidad de vivir en santidad, vivir una vida de reverencia a Dios. Después tiene también que amar a sus hermanos. Y veíamos ya la semana, bueno, no la semana pasada, sino la anterior, que tienen la responsabilidad de alimentarse y crecer por medio de la palabra, hablando del alimento que es la palabra. Ese es el alimento que necesita cada creyente para crecer. Para tomar ese alimento con provecho, hay que desechar toda la maldad, toda la malicia. ¿Por qué? Porque la malicia daña las relaciones con los demás. Eso es lo que sale desde nuestro interior, y al salir contamina todo, hasta el alimento espiritual que debemos tomar.
con la palabra contaminada por nuestra maldad, pues no la podemos aprovechar. Si hay maldad, aunque tomemos una gran cantidad de alimento, de nada nos sirve. El alimento puro, no adulterado, tomándolo ya sin que se contamine, nos hace crecer para una salvación que ya tenemos, que empezamos a disfrutar. Y nuestra esperanza es recibirla completa al final, cuando Jesucristo se manifieste. Entonces, a estarnos alimentando a cada uno, nos hace crecer, cada uno se hace más fuerte, más grande, según se alimenta. Ese es un crecimiento individual y no tiene que ver con el crecimiento de los demás, pero fuimos renacidos, nuestra vida fue cambiada y estamos creciendo, estamos siendo alimentados con la palabra para ser usados. Dios está construyendo una obra y ahí nos quiere usar. Para eso estamos creciendo y para eso nos estamos haciendo más fuertes, más maduros. Para que podamos ser un material útil, tenemos que tomar nuestras responsabilidades. Al cumplirlas, estamos preparados para cumplir con una nueva responsabilidad que aquí nos señala Pedro en estos versículos: ser parte de la casa espiritual como uno de los muchos tabiques que forman esta construcción. Ustedes han visto construir un muro de piedra. Ahora ya en las paredes casi no se hacen, del interior de las casas no se hacen casi de piedra, se hacen de tabique, pero se hacen todavía muros de piedra. Y para hacerlo, el albañil toma la piedra, ve dónde la va a poner y la prepara. Le quita los picos, las salientes que tiene para ponerla en embone con lo demás. Así un creyente hay que quitar la malicia para que embone en la construcción. Entonces, somos piedras para construir. Versículos 4 y 5, vamos a nuestro pasaje. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El creyente tiene la responsabilidad de unirse a una verdadera iglesia cristiana. Esto significa reunirse cada domingo con los que ahora son sus hermanos, con el objetivo de adorar a Dios. La adoración incluye todo lo que se hace en la iglesia. También el participar del sostenimiento económico de la iglesia. Debe cumplir con los deberes que tiene para con sus hermanos en la fe. Esto incluye orar por ellos, animarlos espiritualmente, ayudarlos cuando estén en necesidad y todo lo que es el amor fraternal. Así es como sirve al Señor dentro de esa congregación en donde Él puede usar los dones que el Espíritu Santo le haya dado para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Pedro habla de los creyentes como piedras vivas que van a ser colocadas sobre Jesucristo, que es la gran piedra viva, a la que los hombres desprecian, pero para Dios es escogida y preciosa. La piedra, se llama más adelante la piedra angular, la piedra más importante. En las construcciones se ponía esta piedra y de cómo estuviera colocada dependía cómo se colocaban las demás, marcaba la orientación
de la construcción y todo se orientaba de acuerdo a esta piedra. Así todo estaba establecido y determinado por esa piedra. Aquí es además la piedra principal, el cimiento donde descansa el edificio. En la antigüedad todavía no se inventaba el concreto o el cemento. Cuando se iba a construir algo importante, se escogían piedras grandes para que sirvieran como cimiento. En Primera de Reyes 5:17, Salomón está construyó varias cosas, construyó el templo y construyó su casa. Y aquí nos dice en el versículo 5:17 el uso de estas piedras. Eran piedras preciosas, eran de precio, eran costosas, porque pues desde hallarlas hasta transportarlas pues costaba mucho dinero. Dice este versículo: y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Entonces es muy importante sobre lo que se va a construir. Si la base no es firme, lo que se construya arriba está en riesgo. Si aparentemente una construcción puede parecer segura y puede permanecer así sin que le pase nada por mucho tiempo, hasta que llegue el momento en que algo inesperado la prueba. Nosotros sabemos lo que pasó hace unos años en nuestra ciudad. Vino un temblor fuerte y se cayeron muchas construcciones. La mayoría de las que se cayeron estaban sobre un terreno que no era firme. Las que estaban sobre buen terreno, pues no les pasó nada. La roca es lo más firme que hay. En el Evangelio de Mateo 7, versículos 24 y 25, Jesús habla acerca de esto, de la sabiduría que hay, que todo esté construido sobre una base firme. Dice Mateo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Jesucristo es la roca. No hay una base más firme sobre la que podamos construir nuestra vida. El apóstol Pedro, se dice de él en algunas personas que él es la piedra sobre la que se edificaría la iglesia. Pero Pedro mismo aquí está diciendo que la piedra es Cristo. No solamente lo dice aquí, Pedro lo dice en su predicación al pueblo judío, que ellos oían hablar de la roca, cuando habló con ellos en Hechos, vamos a Hechos 4, 11 y 12. Ahí está predicando a los judíos afuera del templo y les dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo le dijo a Pedro que Pedro era una piedra pequeña, una más de las que ahora dice Pedro, que son los creyentes a los que escribe esta carta. Pero no solamente el apóstol Pedro dice quién es la roca, también el apóstol Pablo
él dice que la única base es Jesucristo. En 1 Corintios 3, 10 y 11 dice Pablo, vamos a ver. Dice Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la piedra sobre la que se construye la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, dice Efesios. Por eso no puede ser que alguno de los apóstoles ocupe ese lugar. La iglesia está construida sobre Jesucristo y por eso no puede ser destruida. Y Pedro nos dice que es lo que tenemos que hacer para cumplir con nuestra responsabilidad de ser edificados en Cristo. Lo que tenemos que hacer, dice el versículo, debemos acercarnos a Cristo. Dice, acercándoos a Él, piedra viva. La vida cristiana es de comunión con Cristo, por lo que para que haya un desarrollo espiritual es necesario un acercamiento continuo y diario con el Señor. Es el fundamento para nuestra vida. La piedra en donde está construida la iglesia. Si no estamos en una relación correcta con Él, con Cristo, no formamos parte del edificio de Dios, la casa espiritual que es la iglesia. Es por la obra de Cristo y por su poder que ahora podemos vivir la vida cristiana. Por eso debemos estar siempre cerca de Cristo, unidos a Él. Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Cristo fue desechado por los judíos y el rechazo continúa en general por parte de la humanidad. Pero para Dios es su Hijo amado, y al contrario de los hombres, Él lo exaltó a levantarlo de los muertos y glorificarlo. Por eso Cristo es una piedra viva. Cristo está vivo, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. Aquí Pedro dice que el creyente también es una piedra viva. También, en un sentido, el creyente es levantado de los muertos, no estaba muerto en sus delitos y pecados. Y también el creyente es desechado por los hombres, pero escogido y precioso para Dios. Participa de la naturaleza de Cristo y pasa a ser parte de la construcción de la que Cristo es el cimiento. Dice el versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces los creyentes se acercan a Cristo y Dios los coloca uno por uno, como se colocan las piedras de una construcción, de una casa. Él los coloca para que sean parte de una construcción, de esta casa espiritual. Aquí también se va edificando, también hay un crecimiento, pero ya no es individual y personal. El crecimiento es del edificio que está siendo construido. La casa espiritual, que es la habitación del Espíritu Santo. Dice Efesios 2:20.
Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así como decíamos al principio, una piedra en sí misma es poco útil, pero unida a otras es parte de un edificio, de una casa, que es algo muy, muy útil. Una piedra viva no es solamente puesta en un lugar y ya, es parte de todo y es útil, además de lo que está formando la casa, porque está sirviendo y participando, está adorando y testificando. La iglesia es un edificio vivo, formado por piedras vivas. El cristianismo es una vida en comunidad. Cada verdadero creyente tiene un lugar como una piedra pequeña en ese edificio. La vida del creyente verdadero gira alrededor de la iglesia. El centro de su vida debe de ser la iglesia. Por eso los cristianos verdaderos pertenecen a una iglesia. No puede haber un cristiano que diga que es un verdadero cristiano y que no pertenezca a alguna iglesia. No hay creyentes aislados. Por eso no se justifica el cambio de lugar de residencia solamente por una mejora económica o material. Si tenemos que cambiar de ciudad, lo primero que debemos hacer es buscar una iglesia verdadera en donde podamos asistir. Si no la hay, pues a la larga nos vamos a quedar como una piedra aislada, sin ser útiles, sin ser edificados, sin poder crecer. Los creyentes nos necesitamos unos a otros. Dios tiene un propósito para que todos lo llevemos a cabo, pero nosotros no lo podemos completar de forma individual. El que no trabaja unido con otros cristianos como piedras compañeras y con Cristo como fundamento, no puede lograr el propósito que Dios tiene para él. Además del propósito individual para cada uno, tenemos un propósito común junto con la iglesia. No lo podemos completar estando fuera de nuestro lugar. Somos edificados por Dios. Dios nos colocó en nuestro lugar para mantenernos unidos. Tenemos el mismo fundamento, que es Cristo. Y el cemento que nos une unos con otros es el amor fraternal. Ese amor nos hace permanecer unidos a pesar de todas las dificultades, problemas, a pesar de ofensas que nos puedan hacer. El amor fraternal nos mantiene en nuestro lugar. La casa espiritual y el sacerdocio santo que se forma con los creyentes son para ofrecer sacrificios espirituales. En el templo del Antiguo Testamento, era el lugar donde se hacían los sacrificios que mandaba la ley. Estos sacrificios los ofrecían los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que ser de una familia especial, de una de las 12 tribus. La tribu era de Leví y la familia era la de Aarón. Y de ellos solamente uno, el sumo sacerdote. Y una vez al año solamente podía entrar al lugar santísimo
directamente en la presencia de Dios. El ministro o pastor no es como un sacerdote en el Antiguo Testamento, que estaba más cerca de Dios que el pueblo, sino que solamente por razón de orden dirige los servicios espirituales. Pero el único sacerdote en el Nuevo Testamento es Cristo, y solamente por Él podemos acercarnos siempre a Dios en todo momento. Ahora, todos los creyentes son morada de Dios, y el sacrificio que presentan a Dios son ellos mismos con sus vidas santas, las oraciones, las acciones de gracias, la caridad cristiana presentadas por medio de Jesucristo, que como nuestro sumo sacerdote y único mediador nos hace aceptables para Dios. Pero cada creyente puede y debe presentar un sacrificio que es Él mismo, y en ese sentido es que el creyente, cada uno, es un sacerdote, y como sacerdote pues tiene que presentarse de una manera digna. Los sacerdotes, para ser sacerdotes, se purificaban, había todo un proceso de purificación, vestían ropas limpias, especiales, que significaba pues su limpieza, y así se presentaban delante de Dios. Entonces cada creyente debe presentarse igual, apartado del mundo, como debe ser santo en su posición y en su conducta, para estar calificado como sacerdote y poder presentarse como un sacrificio que sea agradable a Dios. Y vamos a Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pues los creyentes son las piedras para construir la casa espiritual. Ahora aquí en los siguientes versículos, Pedro se enfoca sobre qué debe ser edificada esta casa, más bien sobre quién. La solidez y la estabilidad de la casa espiritual se deben a la cimentación en la que está construida. Cada creyente es colocado en Cristo, es edificado sobre la roca. Y se dice el versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. En estos versículos hay citas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento repetidamente se habla de la roca, de la piedra rechazada, la piedra angular, la piedra de tropiezo. Y Pedro toma 3 pasajes para mostrar que Cristo es la roca y que desde tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, estaba profetizado aquel papel único y principal que siempre ha tenido Cristo, simbolizando en muchos pasajes como la roca. Está, por ejemplo, el de Daniel, que una roca, dice, no formada con mano, rompe la estatua que representaba todos los reinos poderosos en la tierra. También está la roca en el desierto, que es golpeada con una vara para que dé agua de vida.
Cristo es la roca que recibe el golpe de la vara, la disciplina que merece el pueblo, en lugar de ellos. Y así en muchas maneras está representada la roca, como Cristo. Pero aquí Pedro usa 3 pasajes, que es los que vamos a lo que está escrito. Aquí en la primera, en este versículo, Isaías anunció a los judíos la invasión de los asirios. Los gobernantes de Jerusalén se negaron a confiar en Dios y hasta se burlaron de él. Ellos hicieron sus propios planes para enfrentar esa invasión. Eran planes humanos, no podían funcionar. Ellos estaban confiando en la mentira y en la falsedad. Vamos a Isaías, capítulo 28. Y vamos a los versículos 14 y 15, que eso es el antecedente o el contexto donde está la cita que dice Pedro. Dice ahí en los versículos 14 y 15 de Isaías 28: Por tanto, varones burladores que gobernáis este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Dios les dice, por medio de Isaías, que Él mismo, que Dios iba a salvar a Jerusalén, y lo iba a hacer por medio de una piedra. El pueblo debía confiar en esa piedra. En el versículo 16: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. En ese momento, allí en Jerusalén, el rey era Ezequías, un descendiente de David. A este rey, a Ezequías, Isaías lo animó a que confiara en Dios y así el pueblo fuera librado de los asirios. En Isaías, pero en el capítulo 37, versículos 5 a 7, vemos lo que pasó. Llegaron los asirios cumpliendo las profecías y estaban amenazando a la ciudad de Jerusalén. Y entonces dice así: Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías: Diréis así a vuestro Señor: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Y eso fue precisamente lo que pasó. Pero aquí Dios había puesto un rey sobre Israel. Primero el pueblo había puesto a un rey que no era el que Dios quería, puso a Saúl, y Dios puso a David. Entonces dice ahí en el versículos 35 de este capítulo 37 de Isaías: ese rey que puso Dios era para la protección del pueblo, para su defensa, para su liberación. Dice: porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Cuando Pedro cita este pasaje, lo que está diciendo a los lectores de su carta es que David, pero también su descendencia, la dinastía de David, todos los reyes que eran descendientes de David, eran solamente una figura de Cristo.
que era el cumplimiento final de esta profecía. Era la roca puesta por Dios en quien deben confiar, porque solo Él los puede salvar de sus enemigos. Los lectores originales de Pedro estaban viviendo entre los paganos que confiaban en ídolos, una confianza vana que resulta en la muerte eterna. Ellos conocían a la piedra puesta por Dios, debían recordar el valor de Cristo. Él es la verdadera piedra principal, el ángulo, escogida y preciosa. El que en Él creyere no será avergonzado. Sigue diciendo el versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquí usa Pedro otra escritura que está en el Salmo 118. Pero en Mateo 21, Jesús narra la parábola de los labradores malvados, a los que el padre de familia les arrendó una viña y se fue lejos. Y cuando mandó a sus siervos para recoger de los frutos de la viña, pues los golpearon, algunos mataron. Al final dice la parábola que mandó a su hijo y a él lo mataron para apoderarse de la heredad. Ya al final de esta parábola él cita el Salmo 118 que cita Pedro. Dice ahí en Mateo 21, 40 a 42, ya después de que terminó de contar la parábola, dice: cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? Aquí está donde está lo que está en el Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. ¿Y es cosa maravillosa a vuestros ojos? No se sabe con certeza quién escribió este salmo, que es una acción de gracias por la liberación recibida de Dios, pero pudo ser David, pero si no fue él, se puede aplicar perfectamente a David. En el pasaje, los edificadores serían los líderes del pueblo de Dios, que bajo la dirección de Saúl rechazaron a David cuando fue ungido por Samuel. Lo rechazaron para que no fuera el rey y Saúl siguiera como rey. A pesar de ese rechazo, finalmente Dios puso a David como rey de Israel, y bajo su mando el pueblo de Dios fue salvado de sus enemigos. David representa a Cristo, que vino al mundo como el ungido de Dios. Los líderes judíos lo rechazaron y lo mataron, pero de todos modos Dios lo resucitó y lo glorificó y lo puso por Señor, por Rey. Los creyentes del primer siglo a los que Pedro escribe, y todos los demás que leemos su carta, debemos sentirnos animados. Muchos a nuestro alrededor rechazan a Cristo y hasta se burlan de nosotros por creer que un hombre que murió crucificado es el Salvador del mundo. Jesús, que fue rechazado por los judíos, es la piedra principal en Sión. Sión es Jerusalén, puesta por Dios. Para Él es una piedra preciosa. Cristo es precioso solo para los creyentes.
es un fundamento firme para los que ponen su fe en Él. Los que creen en Cristo no serán avergonzados, no serán defraudados. Se les ha dado una base firme en la que pueden confiar. Ellos son colocados en Cristo, sobre Cristo por medio de la fe, y descansan en Cristo como un edificio se apoya sobre su cimiento. Y ahí donde son colocados, donde son edificados, se apoyan con los que están junto de ellos, se apoyan con los demás, sosteniéndose unos a otros. Dios es el que edifica la iglesia. Lo dice el versículo 8. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí Pedro cita otra vez al profeta Isaías. El contexto es otra invasión militar. Esta vez la invasión del rey de Judá, que era el reino del norte en el que se dividió el pueblo, se dividió la nación, y él se alió con el rey de Siria, y ellos dos juntos venían a atacar a Judá. Está en Isaías capítulo 7, versículo 1. En este pasaje, hace un tiempo lo estudiamos aquí cuando hablamos de Emmanuel, Dios con nosotros, y era ese contexto. De ahí vienen estos dos reyes a atacar a Judá. Dice Isaías 7:1: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Isaías profetizó que los dos reinos que estaban atacando a Jerusalén serían conquistados por el rey de Asiria, y este rey de Asiria también trataría de conquistar a Judá, pero Dios sería un santuario y protegería a Jerusalén. No todos iban a creer en Dios. Para los que no creyeran, el Salvador sería para ellos una piedra de tropiezo. Dice Isaías 8, versículos 14 y 15. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Pedro dice que la piedra de salvación es Cristo. Cristo salva a los que creen en Él. Muchos no creen. Los que se niegan a creer serán destruidos. ¿Reconoces tú a Cristo como Salvador? ¿Estás confiando en Él? ¿O todavía estás confiando en otras cosas, o en otras personas, o en ti mismo para salvarte? Cristo es el único Salvador. Vamos a ver lo que dice Hechos 4, 11 y 12. Que Pedro está predicando
y sigue hablando de quién es la piedra y lo que hace. Dice Hechos 4, 11 y 12: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está la piedra. Solo hay dos posibilidades. Es preciosa para ti y te acercas a ella para confiar y para que sea el cimiento en el que apoyas tu vida y en lo que te apoyas para la vida eterna desde ahora, o la desechas porque a ti no te sirve, no quieres apoyarte en ella porque crees que hay algo más, que hay algo mejor, y entonces vas a caer. Solo puedes amar la roca o tropezar en ella. Dice el tercer punto: piedra preciosa o piedra de tropiezo. Dice el versículo 8: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Los líderes judíos se negaron a creer en Cristo, lo rechazaron y lo crucificaron. Con eso pensaban que se habían librado de él para siempre. Para ellos era un problema. Dijeron: ya se acabó el problema, nos libramos de él. Pero Dios lo levantó de los muertos y lo puso como cabeza del ángulo, con lo que todo se tiene que alinear. Él será el juez con toda la autoridad y va a juzgar a los que no quisieron creer, tropezaron y cayeron para no levantarse. Dios no puede ser burlado. Los que se rehúsan someterse a Cristo y a confiar en Él verán lo que vieron los judíos incrédulos. Verán a Cristo como juez. Pueden rechazar a Dios y pensar que se salieron con la suya, pero al final regresará Cristo exaltado. Los que no quisieron creer se van a dar cuenta que tropezaron y cayeron. El tropiezo es por la forma en que Dios salva. Él lo hace de una manera tranquila, que al hombre le parece extraño. A Naamán, el general, el poderoso guerrero que le dio lepra, le dijo el profeta Jeremías que se sumergiera en el río Jordán, pero a él eso le pareció demasiado simple y no quería creer. Él esperaba grandes cosas, vistosas. Aquí en el pasaje que estamos mencionando de Isaías, Dios les ofreció aguas tranquilas para salvar al pueblo. Las aguas representan ejército, una inundación es una invasión de muchos ejércitos. Dios les ofrece tranquilidad para salvarlos. Pero ellos preferían a alguien con mucho poder, por lo que Dios les iba a mandar una inundación. Isaías 8:6. Siloé es Cristo, son aguas
tranquilas, ahí dice, ¿no? Dice Isaías 8:6. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. Ellos habían tratado de hacer alianza con estos reyes para salvarlos. Entonces por eso los iban a invadir. Así es el ser humano. Frente a la salvación de Dios, que consiste en un Salvador crucificado, el mundo prefiere poner su confianza en algo que aparente más poder, algo que sea muy vistoso. Cristo vino como una persona sencilla, nació en Belén, fue creado en Nazaret, no había en él nada que llamara la atención, y por eso las personas lo rechazaron. Es igual hoy. El mundo quiere un Salvador vistoso, poderoso, con esa apariencia. No quiere uno con una apariencia débil. Por eso Cristo es una piedra de tropiezo para los que no quieren creer. Tropezar tiene que ver no solo con Cristo. Dice el versículo, tropiezan con la palabra. Tiene que ver con la palabra, es decir, con el Evangelio. El mensaje, cree en Cristo y serás salvo, parece demasiado sencillo. Para algunos atenta contra la dignidad del ser humano, que quiere hacer algo para ganar su salvación, quiere ofrecer algo, su sacrificio, su sufrimiento, su bondad, sus obras. Pero la salvación es una obra de Dios. Si el hombre tuviera que poner su parte, por pequeña que fuera, la salvación ya no sería por gracia, sería como una recompensa a esa aportación, a eso que puso el hombre. Es Romanos 4, 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Muchos tropiezan con la palabra. No quieren creer la sencillez del Evangelio. Tampoco les gusta lo que el Evangelio dice, que están aquí de paso como peregrinos y que esta no es la verdadera vida. Ellos quieren la vida del mundo. Por eso les gusta mucho escuchar que Dios los va a prosperar, que van a ser ricos. El Evangelio de la prosperidad tiene muchos seguidores. El Evangelio de verdad no lo quieren escuchar. Los falsos evangelios, las falsas iglesias están llenas con miles de personas. Las iglesias que predican el verdadero evangelio están casi vacías. Los que no creen tropiezan porque desobedecen la palabra. No pueden decir que no recibieron el mensaje. Ese mensaje está en todo lo creado. La creación habla de Dios, pero al no creerlo, tropiezan. No pueden pensar, no deben pensar que porque ellos no obedecen el Evangelio, son independientes de Dios y están en libertad para no tenerlo en cuenta. Ellos deben rendir cuentas y por su incredulidad están destinados a la perdición eterna.
Al desechar a Cristo, están desechando la salvación que se encuentra solamente en Él. Los que creen se acercan a Cristo, el cimiento de la casa espiritual, y son colocados a salvo en ese edificio. No importan las persecuciones y el sufrimiento presente, ahí están a salvo, ya tienen la salvación y nunca serán avergonzados por haber creído en Cristo, y no tropezarán y nunca caerán, porque la casa es eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el Evangelio, porque ahí tenemos la palabra que nos habla de ti, que nos dice en quién debemos apoyarnos para nuestra vida, el único cimiento que es Cristo. Ayúdanos a que podamos ver a Cristo y que necesitamos ser colocados sobre Él, que tenemos que acercarnos a Él todos los días para ser edificados por Dios, que necesitamos estar en la iglesia para crecer, que esta iglesia crezca. Tú das el crecimiento, trae a las piedras, Padre, edifícalas aquí, Padre. Que todo sea para tu gloria, lo pedimos por Cristo. Amén.